Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean todos bienvenidos a su programa Hombres de Verdad. Un programa diseñado para hombres, dadas las responsabilidades que Dios nos asigna, que tenemos que verla no como una carga, sino como una bendición. Para mí, responsabilidades significa bendición, significa honrar y glorificar a Dios cumpliendo el diseño para el que Él me hizo. Amén. Significa que le voy a dar seguridad a mi esposa, que la voy a ayudar a mis hijos, a mis nietos, que voy a ser útil en la iglesia, que puedo ser útil en la sociedad. O sea, yo soy un hombre feliz en ese aspecto por las responsabilidades. No le huyo, me levanto lo más temprano posible, pero sobre todo aprender a ser y a tener las cualidades que tiene que tener un hombre de Dios, sus comportamientos, y todo eso está regido en los 1189 capítulos de la Biblia y en los 31.163 versículos de la Biblia. Para que usted sepa que Dios ha puesto mucho ahí para que haya para todas las responsabilidades humanas. Yo estaba leyendo, Marcos, en el libro de Isaías, en mi devocional, creo que es el capítulo 30, no lo recuerdo con detalles, pero que dice que el comino no se ara así. ¿Tú lo has leído? ¿Te acuerdas? Que el comino no se siembra así, que la cebada no se hace así, que la cebada se hace así, porque Dios se lo puso en su mente. O sea, aún como el hombre tiene que sembrar esos frutos, todo eso se lo ha puesto Dios en su mente, para que cumpla con los propósitos de Dios. Aún en eso, el Señor está como pendiente, y todo lo que el hombre se jacta de hacer, es Dios que ve la necesidad y lo despierta en él, la forma de mitigar esa necesidad. Y no es el científico al que le dan el premio Nobel, que es una persona muy importante, muy sabia, que son personas como Albert Einstein, que se quedaron con su cerebro para analizarlo. No, es una obra de Dios, muy selectiva, muy especial, pero ser hombres es una responsabilidad. Pero el pecado nos ha dañado mucho a cada uno de nosotros, y a los que yo entiendo que más ha dañado son a nosotros los hombres. Por lo tanto, necesitamos mucho de la palabra de Dios. En un programa anterior estuvimos hablando acerca de padres controladores y el daño que le hacen a sus hijos. Hoy estaremos hablando de esposos controladores. ¿Qué tú piensas de eso, Marcos? Bueno, creo que es un tema muy pertinente. Y yo, gracias a Dios, como no soy así, dejo que tú hables más que yo. No, si yo pensaba, yo antes de iniciar el programa decía, wow, ¿y cómo yo voy a decir algo? Porque yo tengo que dejar que el abogado de la experiencia hable. Entonces yo pensaba dejarte que fuera tú que tratara todo el programa. El asunto es que aunque nosotros, ¿verdad?, bromeamos y todo, pero es un tema muy serio. Muy serio. Porque son muy tristes las consecuencias de tener cerca a un hombre controlador. En el programa de la semana pasada habíamos visto cómo un padre controlador es perjudicial para la salud emocional de sus hijos. Y puede afectarles muy negativamente. Bueno, pero aquel que es controlador lo es generalmente en todas sus relaciones. Y así como nos concentramos aquella ocasión en padres controladores, en el día de hoy nosotros queremos hablar de esposos controladores. Y nos referimos a esos esposos que quieren tener bajo su esfera de control todo lo que las esposas hacen. Igual que en aquella ocasión decíamos, tenemos que tener cuidado porque la cosmovisión secular tiene postulados que nosotros no asumimos. Por ejemplo, cada vez que se habla de un esposo controlador, alguien que no tiene los principios bíblicos puede empezar diciendo algo como esto: si tu esposo te dice que tal o cual ropa que tú usas no le gusta,
ya eso es ser controlador. Bueno, nosotros creemos que ese no es el parámetro. Hay otros parámetros que son muy obvios y evidentes. Porque nosotros creemos que debe de haber en la relación matrimonial una interdependencia mutua. El problema es cuando el hombre se expresa de esa manera, pero la mujer no puede hacerlo. Y nosotros lo que vemos en la Escritura es una relación mutua, donde evidentemente yo puedo expresarle a mi esposa: ay, mi amor, yo preferiría que no te pudiera hacer eso porque no me gusta cómo te queda. Pero eso no hay ningún problema, porque ella, de la misma manera y sin que eso sea un gran asunto ni un problema, ella me puede decir a mí en cualquier momento: amor, yo sé que a ti te gusta mucho esa camisita, pero yo creo que ya no te queda bien porque se encogió o porque ya ha perdido el color. Óyeme, pero a mí me gusta así. No me voy a poner a discutir. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, un buen matrimonio está basado en el amor. Y una de las características fundamentales del amor, ¿cuál es? Que no busca lo suyo. Yo no estoy preocupado por complacerme a mí, yo estoy preocupado por complacer a mi esposa, e igualmente mi esposa. Así que hay que tener cuidado de no llevar las señales de control más allá de lo que debe ser. Porque el mundo aboga por una independencia demasiado grande. Tanto así, José, que se ve como natural casos como los que han salido y se han dado en nuestro país, donde un matrimonio se disuelve y la razón que dan, y quieren parecer muy profesionales. Eso es lo que me llama mucho la atención. Ellos quieren mantenerlo como muy profesional y como algo muy natural, como mira, ya yo me cansé de esta camisa, mañana me voy a poner otra. Ah, muy bien. Y tú ves que ellos dicen, nosotros nos separamos en buenos términos porque somos buenos amigos, siempre nos querremos, nos vamos a querer, pero la verdad es que tenemos proyectos de vida diferentes. Hay ciertas cosas que yo siempre soñé con hacer y casada yo no las voy a poder lograr. Y las personas escuchan eso y dicen, wow, qué bien, claro, porque sí. No, definitivamente, eso es una aberración. El matrimonio es para siempre. Y uno se casa, ¿saben para qué? Para uno hacer feliz al otro. Y el otro para hacerme feliz a mí. Así que lo que se aparta de ahí es una distorsión. Habiendo dicho eso, José, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de control. Hay esposos que no quiero que te juntes con tus amigas. No quiero que tú te ríes demasiado. Ellos son de esos tipos de hombres, y yo he conocido casos reales. Ese tipo de hombre que el día que se rían trata de tomarle una foto porque tú no sabes la próxima vez que tú vas a ver una sonrisa en su cara. Bueno, de esa gente que son demasiados adustos. Bueno, esa es tu personalidad. Pero tú no tienes derecho de querer hacer a tu esposa a tu imagen y semejanza. Tú te enamoraste de tu esposa por como ella era. Entonces no quieras coartarla. No sé si te ha pasado, José, supongo que sí. Tú tienes mucho más experiencia que yo, tienes más tiempo en el pastorado que yo. Pero yo he conocido al menos un par de casos donde ha sido demasiado evidente que desde que se casaron, sus esposos han llevado el concepto de su liderazgo sobre sus esposas mucho más allá de lo que es sano y de lo que es bíblico. Al punto de que sus amigas dicen, perdimos a fulana, pero no fue que la perdieron como amiga, que ya no es amiga de ella, no, es que ven cómo el esposo quiere cambiarle sus formas de pensar, quiere cambiarle sus formas de expresarse, quiere cambiarle sus valores. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. O sea, el esposo asume el liderazgo de la relación, pero ¿para qué? Para implementar en el matrimonio los valores y los principios que están en las Escrituras, que son los valores de Dios. No para implementar en el matrimonio mis gustos, mis prioridades, mis valores y peor aún, mis formas. Mis formas. Entonces, wow, qué triste es, porque una mujer con un esposo controlador, se los puedo asegurar, no importa lo que ella diga, generalmente es una mujer infeliz. Sí, no lo es y lo va a ser. Es una mujer infeliz. Y quizás
yendo a la génesis, ¿verdad? De este problema, de este fenómeno tan negativo, Marcos, todo eso comienza en el noviazgo. Todo comienza en el noviazgo. Estos hombres que asumen el rol de marido antes de casarse. Y que probablemente, para darle un poquito de continuidad a lo que ya miramos la semana pasada, vienen de un hogar donde la figura del padre era un padre controlador. Y al tener esa figura de un padre controlador, porque el padre controlador, aunque no lo hablamos en esa ocasión, porque nos centramos en eso y queríamos tocar este tema, pero el padre controlador siempre es un esposo controlador. Sí. Eso es un control que se manifiesta en todas las áreas. Entonces, este muchacho viene de ese tipo de estructura. Y muchas veces el hijo ve esa estructura mala como lo normal, porque creció así. Así que cuando él se casa, replica esa misma estructura en su relación familiar. Con los hijos, obviamente, ya lo tratamos, pero ahora también lo sigue haciendo con la esposa. ¿De qué manera? Usted se pregunta, pero denos, aparte de las indicaciones que tú diste con respecto a los gustos, a la forma de vestir y lo demás, pero son personas que siempre están interrogando a su esposa. Tienen un interrogatorio permanente. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tú hiciste esto? ¿Y por qué tú no me preguntaste? Esa pregunta, ¿por qué no me tomaste en cuenta? Aún en cosas de comida. Sí. Qué bueno que haces esa aclaración, porque la verdad es que no hay nada de malo. Yo estoy seguro que tú le preguntas con frecuencia a tu esposa y cuéntame cómo te fue esta tarde, qué hiciste, pero no así, no como, ¿y qué tú hiciste? No, sí, que aclaraste que es un interrogatorio como si fuera un fiscal o es como, ríndeme cuentas. Es muy diferente a mí me interesa todo lo que a ti te interesa, comparte conmigo. Yo quiero saber qué hiciste en la tarde, cómo te fue, para disfrutarlo. Claro, hay un autor de un libro secular muy conocido, fue un bestseller, que él dice 101 cosas que tú puedes hacer para ganar punto con tu esposa. Y yo recuerdo que de esas 101, yo saqué 3 que dice que cuando tú llegues a la casa, le dé un beso a tu esposa, le dé un abrazo, le diga que le ama y le pregunta cómo te fue en el día de hoy. Uh-huh. Es como vamos a conversar acerca de los temas que son comunes a nosotros. Tú me interesas. Exacto. Ese es el resumen. Tú me interesas y yo te amo. Exacto. Pero este modelo del hombre, del esposo controlador, no, es una persona que siempre está interrogando o poniendo en tela de juicio lo que ella ha hecho. Con respecto a la comida, con respecto a la casa, con respecto a los hijos, con respecto al tiempo, con respecto a su propio trabajo. Quiere controlar todas las acciones de su trabajo. ¿Y qué te dijo el jefe y tu compañera de trabajo? Y le va afectando, dañando tanto la personalidad, porque le cambia, como dicen algunos, le va cambiando la identidad a esa persona. Lo hace ser personas, como dijimos con los hijos, también con los esposos, las esposas, como inseguras, como que un día hacen las cosas bien, pero al otro día entienden que no las hicieron bien. Y ese tipo de control va sobregirando emocionalmente a la persona. Y Marcos, yo tengo, y se lo digo a los hombres, tienen que tener mucho cuidado con las mujeres. Las mujeres aguantan más humillaciones que nosotros los hombres, por las razones que sean. Aguantan más abuso, no me estoy hablando de golpes, pero más abusos verbales y emocionales como eso. Pero Marcos, cuando una mujer se desconecta sentimentalmente, no hay nadie que la conecte. No hay. Yo he intentado con todos los versículos bíblicos y con la capacidad de persuasión por las experiencias y ejemplos. Cuando una mujer se desconectó de un hombre, es difícil. Estoy con un caso de gente que amo muchísimo, que siento como que eso está pasando. Y estoy tratando de adelantarme, pero entiendo de que eso sigue sucediendo. Entonces,
a veces no es que se desconecta por algo malo que hizo el esposo. Puede ser, como en algunos casos, por la interpretación o las famosas, que aunque son buenas, también tenemos que saber que son malas, cuando el esposo o la esposa no cumple con mis expectativas. Yo no estoy en contra de las expectativas, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces las expectativas es tú exigiéndole a alguien que haga lo que Dios no le mandó a hacer y que sea como Dios no lo hizo, y es también un aspecto muy abusivo que yo creo que en el pasado lo hemos tratado. Pero este hombre va creando esa sensación, porque uno de los aspectos que estaba leyendo a alguien que decía sobre eso es que la esposa comienza a transmitirle la sensación de poca valoración. Esto es un hombre que no me valora, me utiliza. Yo solamente soy alguien, una ficha dentro de su tablero de vida. Y no me valora, no reconoce mis méritos. Los hombres controladores tienden a no ser personas afectivas, porque su acercamiento es un acercamiento solamente para controlar, para ver, no es una relación sentimental que establecen, no es una relación emocional que establecen como debería ser, de besos y abrazos. Yo insisto siempre en las reuniones de matrimonio sobre el aspecto emocional, porque el libro de Cantares y Sentimental comienza diciendo, oh, si él me besara con los besos de mi boca. O sea, hombres, lo primero que una mujer necesita recibir es cualquier tipo de manifestación afectiva y sentimental. Y por eso es que Dios nos manda, dentro de otras cosas, que tenemos que amar. Y el amor no es algo solamente de una fuerza que nos hace sacrificarnos por los demás. Es también algo que nos ayuda a mantenernos conectados a los demás y mitigar esas necesidades con las que Dios les hizo. Ahí a veces yo oigo gente diciendo que las mujeres son muy sentimentales de una forma despectiva. Dios las hizo así. Y Dios las hizo así para que una mujer afectiva mitigue una necesidad que nosotros tenemos. Porque yo, antes de casarme, le pedí a Dios, yo quiero una mujer cariñosa. Yo quiero una mujer afectiva. Yo tiendo a ser una persona afectiva, más con los niños, con las personas mayores, con todo el mundo, pero más con los niños y los mayores. Pero uno necesita una esposa afectiva. Y si tú quieres una esposa afectiva, y si tú quieres una esposa que sea una ayuda idónea, y si tú quieres una esposa que cumpla con el rol que Dios le dio, déjala, ora por ella y déjala que con la gracia de Dios ella sea eso. No esté controlando su vida, no esté controlando sus movimientos, sus pensamientos. Es que yo pienso que tú, pero déjame pensar a mí, porque son personas que piensan por el otro. Ellos piensan por el otro, actúan por el otro. Y su forma de pensar es la forma. O sea, no admiten que haya otras alternativas. La forma de hacer las cosas es su forma. Y es muy difícil tratar con personas así en todos los ámbitos. A veces ocurre en los trabajos. Cuando se tiene este tipo de jefes que son así, los empleados pasan muchísimo trabajo. Es muy difícil. Imagínate en el hogar. En el hogar, una mujer casada con un esposo, que todo lo que él dice, eso es así. Y el que sabe es él. Y él tiene todas las formas de cómo es que las cosas se hacen. Eso es muy complicado. Hay una estudiosa muy buena que ella, cuando aborda la familia, lo aborda en el sentido como comunicacional. Porque en el mundo secular hay diferentes personas que cuando se van a estudiar la familia, como que se enfocan y desarrollan más una área que otra. Ella ha desarrollado mucho la forma comunicacional. Y ella dice que existen personas que su forma de vida y de comunicacional es lo que ellos llaman súper razonable. Ella le llama así. Y tienden a casarse, según ella, con personas que asumen como una pose irrelevante. O sea, como que son personas que no tienen muchas aspiraciones en su vida, que acepta todo lo que otro le diga.
cuando tú te casas con un hombre súper razonable, esas son personas que se sientan y te dicen, siéntate aquí, espérate, déjame explicarte. Ellos siempre tienen la razón. Como tú decías, el mundo hay que verlo desde la perspectiva de ellos. Y ellos tienen el control de su universo. Son de las personas, Marcos, que yo he visto que muchas veces Dios se cansa porque tienden a ser muy severos y duros. Y Dios hace como Jacob, que le hieren en un lugarcito para que cogen, que le permite ciertas situaciones para avergonzarlos delante de los demás, para humillarlos delante de los demás. Porque solamente Dios puede quebrantar a una persona controladora, a una persona que entiende como que el universo depende de ellos. Y son las personas que cuando van a consejería, porque la esposa ya no aguanta más, tú notas, tú sabes, tú y yo lo sabemos, le miramos la cara y sabemos rápidamente si ese hombre está llegando a consejería porque él quiere arreglar las cosas o es porque su esposa insiste. Y lo llevó. Sí, lo llevó y me lo dicen. Hay uno que fue allá y me dijo, yo no creo que era necesario venir aquí. Así mismo me lo dijo. Yo no creo que era necesario. Nosotros podemos resolver eso. Nosotros podemos resolver, pero tienen el problema años eso y ellos pueden resolverlo. Eso te iba a decir. ¿Y qué tiempo tú tienes con ese problema? No hace mucho, dice él. Y dice ella, 18 años. 18 años. Y todavía así. Él cree que no es necesario no, porque eso lo pueden resolver ellos. No, porque normalmente cualquier disfunción matrimonial, ellos lo ven como un problema de ella. Sí. Es que ella piensa, ella cree, ella interpreta y lo ven como un problema de ella. De hecho, si ella me hiciera caso, nosotros no estaríamos aquí. Si ella hiciera las cosas como yo le digo y como yo le he enseñado, nosotros no tuviéramos problemas y no estuviéramos aquí. Tú estás hablando como si estuviera en una sala de de verdad, porque así, Marcos, así es que se oye. Así es que se oye y tú los oyes y tú por fuera te quedas muy tranquilo y tú por dentro dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Pero y cómo es posible? Y cuando ese tipo de personas reacciona de esa manera, Marcos, ¿qué es lo que tú ya figura de cómo va a ser el proceso de consejería? Me lo dice más adelante porque vamos a pasar a una pausa. Enseguida regresamos con su espacio Hombres de Verdad y estamos tratando el tema esposos controladores. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bueno, regresamos con eso y te hacía la pregunta, ¿verdad? De que desde que tú ves eso, porque para mí son los hombres que trabajan en el aeropuerto, los hombres controladores. En la torre de control. Sí, son los que le dicen a los aviones cuando deben aterrizar o cuando tienen que ponerse a dar vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, estos que trabajan en la torre de control y que tú le ves la cara rápidamente, porque eso nos dice a nosotros, por ejemplo, a mí me dice cuál es la estrategia que yo debo seguir para yo poder ayudar a esta pareja y ayudar a este hombre. ¿Qué te dice? ¿Qué te muestra a ti para decir cómo los ayudo? Bueno, normalmente cuando tengo una persona así, yo empiezo a hacerle preguntas a ella de situaciones particulares. Porque lo que él va a salir, es cuestión de minutos que salga. Y entonces uno crea un tipo de, no de discusión, sino de ventilar ciertas ideas y ciertos escenarios. Y muy frecuentemente su espíritu controlador va a salir. Y eso es lo que me va a permitir decirle, pero fíjate, es que tú no te estás dando cuenta de lo que tú haces. Estás tan acostumbrado. Mira, lo que tú acabas de hacer ahora, eso es
ser controlador. No, pastor. Entonces llega un momento donde ya la discusión no es con su esposa, ya la discusión es con el pastor. Y eso te permite un poquito más de tú ayudarle a ver, porque la verdad es que uno no está ahí. Yo sé que posiblemente te pasa que a veces se dan situaciones donde casi siempre cuando tú oyes las 2 campanas, tú tienes un cuadro. Pero hay veces que te dan 2 campanas y son tan disímiles que tú dices, es que yo de verdad no sé quién tiene razón. Y la única manera de yo saberlo es si yo hubiera estado ahí. Porque son tan, por decirlo de alguna manera, a veces tan lógicas las 2 posiciones que tú dices, no tengo forma de saberlo. Pero con un hombre controlador, es muy evidente que él por más que quiera disimular, como él ve el control de una manera tan natural, eso le va a salir a él así sin pensarlo. Y es una buena oportunidad para uno empezar a decirle, mira, tú ves cómo tú haces las cosas, y uno ayudarle a decir, hay otras alternativas como tú pudieras hacerlas. Tú la puedes hacer así. Pero en ese sentido es importante que ella sea transparente y clara. No peleando contra él. Tú ves, yo le digo. No, muy tranquila. No, mire, pastor, lo que pasa es que a veces cuando sucede esto y esto y esto, y cuando tú le preguntas, ¿cómo tú manejas eso? Va a salir. Sí, todo el mundo tiene que saber que la consejería tiene un aspecto de confrontación, que es obvia, porque es la manera en que la verdad puede ayudarnos a nosotros a ayudar al otro. Ahora, cuando yo tengo un hombre así, yo le pido siempre a la esposa que me espere ahí donde está la secretaria. Sí, a veces uno la saca. Sí. Para uno poderle decir cosas a él que tú no quieres que ella oiga, sí, pero que él merece escuchar. Exacto. Entonces, ahí tú le hablas, tú ahí lo confrontas. Tiene que hacerlo de una manera tal de que tú no lo pierdas. Porque siempre en consejería me formaron que uno no debe perder a la persona, porque ese es el vínculo que Dios ha creado para uno poder ayudarle, influir. Pero el no perderlo no significa seguirle la corriente. Es todo lo contrario. No. Es como ayudarlo a que él vaya contra la corriente que él va, pero que él reme con uno. Que él pueda remar junto con nosotros para que él entienda de que hay otras maneras de hacerlo. Entonces quedarnos allí y averiguar un poquito acerca de cuál fue el modelo bajo el cual creció. Y yo le pregunto siempre, ¿quién de tus padres, de tu mamá o tu papá, es la persona con quien tú tienes mayores sentimientos? No, con mi mamá. ¿Y por qué con tu mamá? El controlador es así. ¿Y por qué con tu mamá? Porque mamá fue muy sufrida. Mamá se tuvo que divorciar de papá, porque papá era un ogro, porque papá era esto, porque papá era lo otro. Y yo por eso apoyo a mi mamá, la ayudo económicamente, la tengo en mi corazón. ¿Y con tu papá? No, a veces yo lo llamo y hablo con él, pero todo es con mi mamá. Y yo le digo, ¿tú no piensas que de una manera inconsciente ese modelo tú lo estás reciclando, lo estás repitiendo? Al punto tal de que estás poniendo a tu esposa en la misma posición de tu mamá, y que también tus hijos cuando crezcan van a tener la misma actitud contra ti y se van a ir solamente del lado de tu mamá, y te vas a sentir que ellos son ingratos porque tú le diste, porque esa gente controladores, esas son la gente que le dicen, no, dame el listado, yo voy al supermercado, pero mi amor, yo quiero comprar, no, pásame, ven. Controlan todo. Sí. Dañan. Decimos que atrofian o castran a los hijos, pues igual a las esposas. No hay libertades. Y que todo lo que hacen no lo hace bien. No, es que tú no haces eso bien. Dámelo, que yo voy. Por lo mismo que dijimos hace un rato, porque la forma única es su forma. Entonces, es bueno que uno lo sensibilicen también, que usted sepa de que hay muchos aspectos de nuestra persona que a veces lo hacemos de una manera inconsciente, que a través de una enseñanza, de un libro, de una prédica, de una consejería, Dios le puede dar cambiar el rumbo de su vida. Y que usted sea una persona afable, que usted ejerza su autoridad, porque sí, ciertamente Dios nos manda a ejercer la autoridad que Él nos ha dado,
Pero la autoridad siempre es una autoridad que es conocida porque es no solamente por su rigidez y por la forma en que dirige a los demás en el sentido de hacer que hagan lo que deben hacer, sino también por la manera en que él motiva a los demás a ser quienes deben ser. Y ahí el mejor esposo de la iglesia, o cuando usted lee la nación de Israel, es nuestro Dios. Uh-huh. Estaba leyendo también en mi devocional, que estoy leyendo los profetas, y yo me asombraba, Marcos, leyendo el libro de Jeremías, cuando el Señor le dice a la nación de Israel, si te volvieras a mí, si te volvieras, para como aguantar mi ira. O sea, es un Dios benevolente, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Cuando Dios tiene que castigar a alguien, con Isaías, Marcos, se lo mandó a decir muchos años antes. Con Jeremías, le dijo a Jeremías, a través de Jeremías, que iban a ser 70 años, pero que él quería que el pueblo, y Jeremías le lloraba al pueblo. Entonces, estamos hablando de la máxima autoridad que es Dios, un Dios benevolente, un Dios bueno, que si usted entiende que su esposa tiene que hacer cambios, ajustes en su forma de vestir, en su trato con los hijos, en la cocina, cómo se maneja en su trabajo, cómo se maneja en la intimidad, cómo se maneja en los quehaceres de la casa, usted tiene que saber que usted y yo hemos sido expuestos como una autoridad que facilite que otros participen en lo que es la empresa más importante, que es la empresa familiar. Uh-huh. Que ya casi no existen empresas familiares fuera de en el negocio del mundo, porque las empresas que se quedan solamente familiares tienden a no crecer, que es la señora que administra y el hombre produce, y a veces le dan participación a los hijos. Y el 90% de las empresas en el mundo fueron empresas familiares, pero van creciendo al punto tal de que no tienen un desarrollo centralizado, porque eso le limita su crecimiento. De manera que el hogar es igual. El hogar es algo que uno tiene que crear un ambiente de trabajo, de cooperación, de trabajo en equipo, donde la esposa se sienta libre de hacer todas sus funciones, que reciba la ayuda, la orientación del marido, que los hijos también, que los hijos valoren, porque por eso es que al final, Marcos, hombres mueren solos. Mueren solos. Y cuando los hijos van a visitarlo, lo que hacen es quejarse, sacarle en cara todo lo que le hicieron. Y a veces los hijos lo hacen sola y única y exclusivamente porque si son cristianos se recuerdan que hay que honrar a los padres. Hay que honrarlo por un elemento de responsabilidad, no porque hayan lazos afectivos fuertes. Y Marcos, yo no sé, tú puedes, te doy el permiso para que públicamente pueda decir, yo no estoy tan de acuerdo contigo, pero yo tengo la percepción de que nuestra relación matrimonial y familiar y nuestras responsabilidades dentro de eso no puede ser solamente algo hecho bíblicamente, y me refiero bíblicamente, como me han dicho personas. Una pareja me dijo ella, yo no lo he dejado por Dios. Y yo le digo, explícame qué significa por Dios. Porque yo no quiero defraudar a Dios. Dios no cree en el divorcio, Dios no cree en esto. Y yo le digo, mira, aparte de tú tener un versículo bíblico, como dice Malaquías, que él repudia él aborrece el repudio. Cuando tú dices por Dios, tú tienes que tomar otros factores de Dios. No solamente el escritural, en ese aspecto. Tú tienes que también tomar aspectos escriturales de Dios con respecto a la relación matrimonial, que quizás tú no lo percibes, pero están ahí en la Biblia. Y son aspectos como que Dios quiere que tú ames a tu esposo, que tú tengas, y a tu esposa, que tú tengas respeto, que tú tengas todo ese tipo de cosas. Es un paquete completo, no sí, es solamente... que tú puedas pedirle a Dios, pero que utilizan como Dios, porque Dios lo dice, como que yo estoy atada por Dios.
No es eso. Que es casi una queja. Lo estoy haciendo, pero esto es una cruz pesada la que yo estoy llevando. Como líbrame. Si eso no estuviera en la Biblia, yo lo dejaría. Exactamente. No es eso. El Señor no quiere que tú hagas las cosas solamente por biblicidad, como algunos pudiéramos tomar un término, sino que lo que ahí está escrito, en ese versículo, no se puede interpretar afuera de los 31,000 tantos versículos más que hay en la Biblia. Y que Dios quiere que tú comiences a orarle al Señor. Yo amo a mi esposa, pero yo le oro al Señor que me dé cada día más amor para mi esposa y para mis hijos. O sea, Dios es un aliado. Dios es un aliado, no es una barrera, sino es un aliado para ayudarnos a nosotros a participar en nuestra relación matrimonial con sentimientos, con emociones, porque Dios nos hizo así, con muchos sentimientos, con emociones, que podamos tener ese tipo de actitudes y no solamente que miremos como que el matrimonio es una cárcel que Dios ha impuesto y que Dios no quiere que nos divorciemos. En ninguna manera, no es ese el sentido de las Escrituras. Es más bien un espacio donde Dios quiere que tú lo hagas a Él, tu socio, para ayudarte en todas las situaciones que vienen, pero que sigan juntos. Es como los hermanos de José. En el libro de Génesis, el 50, capítulo 50, cuando Jacob se muere, ellos comienzan a razonar, a decir, se murió papá, y José nos ayudó, fue por papá, porque nosotros hicimos muchas cosas malas. Entonces ellos van donde José y le dice, mira que papá dijo. Le dijo, no, yo no estoy en lugar de Dios. A mí me gusta esa frase. Yo no estoy en lugar de Dios. Yo lo voy a sustentar a ustedes. Yo me voy a quedar al lado de ustedes. Y se quedó. Ellos estaban temerosos, pero él le dice, no. Y aun cuando llegaron sus hermanos, se le dijeron, pero no fueron ustedes que me mandaron aquí, fue Dios. Entonces, cuando uno ve que aún las dificultades son creadas por el Señor, no para distanciarnos, sino para acercarnos. Porque si ellos no llegan a Egipto, probablemente José no llega a Egipto, aunque no de esa manera, se mueren de hambre. Claro. Y ahora la familia se une, ahora la familia es salvada, es bendecida. La familia ahora va a cumplir con el plan que Dios tiene, que de esos 12 muchachos va a formar a la nación, a través de la cual va a traer el Mesías y todo lo demás. De manera que usted no necesita, para ser un buen esposo, un buen padre, usted no necesita ser una persona controladora, en ninguna manera. Usted tiene que aprender, como dijo alguien, que hay que aprender aún a celebrar los errores. Usted no es el salvador de su matrimonio. No. El salvador del matrimonio es el Señor, que lidia y nos libra de la esclavitud de nuestros pecados. Porque el principal enemigo del matrimonio no es mi esposa que no hace las cosas como yo quiero. El principal enemigo del matrimonio son los pecados míos y los pecados de mi esposa, que nos impiden hacer las cosas conforme al diseño divino desde el origen. Entonces solamente Él puede repararlo. Sí. Él tiene que reparar. Así es. Y déjeme decirle algo. No es reparar, Cristo no vino a reparar el matrimonio ni a reparar la familia. Él vino a reparar al esposo y a la esposa. Para que sean quienes deben ser dentro de el matrimonio y la familia. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar yendo al taller de Dios en oración y a través de su palabra para que el Señor nos repare, para que el Señor limpie nuestros corazones, limpie nuestras vidas, limpie todo nuestro ser, y entonces nosotros podamos ver mejor a los demás y ayudar mejor a los demás, y sobre todo a la esposa, que Dios te la ha hecho para que sea una ayuda idónea a tu vida, que la necesitamos. Las estadísticas dicen que si una pareja de 80 años de edad, si ella se casa, si él muere, ella puede vivir feliz de la vida. Si ella se muere, al año, a los 2 años se muere él. Nosotros necesitamos a nuestras esposas, más que nuestras esposas a nosotros en esa etapa de la vida. Por eso debemos crear un vínculo y crear una relación donde la esposa no se sienta sobregirada, no se sienta infravalorada, oprimida, sino darle el lugar que Dios nos manda, tratarla como vaso más frágil. Como yo le digo,
tenemos que tratarlo como vaso más frágil, no como caldero, no como olla. Tenemos que tratarla como vaso frágil. Tenemos que entender que también ellas tienen un valor espiritual, igual que nosotros, como dice Pedro, que somos colaboradores en el reino. Ellas son colaboradoras de Dios, colaboradoras de la gracia de Dios. O sea, que es un regalo de la gracia de Dios que nosotros recibimos de Dios, y todo lo que viene de Dios tenemos que cuidarlo. Lo único que no se pierde que viene de Dios es la salvación. Pero aún una esposa nosotros podemos perderla. Hijos podemos perderla. La salud podemos perderla. La iglesia, por nuestra necedad, podemos perderla. Todo podemos perderla, las cosas. Y Dios lo que nos ha dado las cosas, dice la Biblia, para que la disfrutemos. Como alguien dijo, que fuimos creados para alabanza de su gloria y para que disfrutemos, ¿verdad? Todo lo que Dios en su gracia ha hecho. Pero es siempre y cuando tú y yo estemos actuando correctamente. Así que ese rol de controlador no nos los ha dado Dios. El machismo que el mundo hoy en día ha enfrentado ha dañado bastante la idea de lo que un hombre debe ser. Usted no debe ser un macho en su familia, usted debe ser un varón de Dios. Y debe ser un siervo. Que el Señor nos ayude a ser hombres, voy a usar una palabra a propósito que choca sobre todo a los machistas, hombres tiernos, en lugar de hombres fuertemente controladores. Por amor al Señor, por amor a nuestras esposas, por amor a nuestros hijos, por amor al Evangelio. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.